Alerta máxima en Génova 13. El próximo lunes da comienzo una de las semanas más negras y temidas por el Partido Popular. Comienza a juzgarse el último juicio del caso Gürtel. 30 millones en comisiones. La Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero. Del PP. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. El señor de la Mata era hasta el año 11 director general del Partido Socialista. Este señor puede ser que esté un poco afectado por estas críticas que le ha hecho el Partido Popular y puede esto que le haya nublado el juicio. Al PP no prescribe nada, para el PSOE prescribe todo, le encanta. Me parece que está cogido tan por los pelos que no es de recibo. Quiero decir también que ante denuncias de corrupción el Partido Popular ni mira para otro lado ni va a hacerlo nunca. Parece que en este caso pues hay un cierto tufillo. Un montaje de la policía dirigida por Rubalcaba. Utilizar a la policía judicial o a las instituciones del Estado en beneficio del gobierno se llama Estado policial. Arranca el último juicio de la Gürtel. 16 años han pasado del inicio de esta trama de corrupción que ha tenido de todo. Ha tenido 3 condenas al Partido Popular, 2 absoluciones del expresidente valenciano Francisco Camps, el paso de su tesorero por la prisión o la declaración como testigos de los expresidentes de gobierno, José María Aznar o Mariano Rajoy. En mayo de 2018, la Audiencia Nacional condena al Partido Popular como persona jurídica, una sentencia insólita. De los 37 acusados, 29 acaban con penas de cárcel. Suman más de 350 años de prisión. Muchos ya están disfrutando de regímenes abiertos. El PP pierde el gobierno y aún no lo ha recuperado. Se suma a nuestra mesa el periodista Pedro Águeda del diario.es. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes. A ver, nos da la sensación, hablando de la Gürtel, que es algo completamente del pasado, pero claro, que mañana arranque el último juicio. Claro, no sé, para poner un poco en contexto, aparte de lo que hemos visto en las imágenes, ¿qué se va a juzgar mañana? Mañana se juzga la última pieza, la que quedaba por juzgar, que es el entramado con el que, después de la corrupción y el dinero que obtenían de la corrupción los principales implicados, lo lograban distraer de la justicia y de Hacienda, cómo lo sacaban al extranjero, cómo utilizaban paraísos fiscales, cuentas en Suiza y demás. Ese entramado, con 2 protagonistas principales, primero Luis de Miguel, luego el que fue vicepresidente de Repsol, José Ramón Blanco Balín, que se sentarán en el banquillo con los principales cabecillas de la causa, con Francisco Correa, Pablo Crespo. Claro, yo no sé si es muy general esta pregunta que te hago, pero ¿qué conclusiones sacas tú después de todos estos años? Porque estamos hablando de 16 años. Sí, bueno, creo que las consecuencias han sido muy importantes. De hecho, como mencionabais, una de las piezas principales, la más relevante, la de la Caja B, pues vino a dar al traste con el gobierno de Mariano Rajoy a través de la moción de censura, cuando aquella sentencia de la Audiencia Nacional decía que el Partido Popular se había financiado al menos irregularmente durante 20 años con una Caja B. Con lo cual, las consecuencias políticas han sido tremendas. Respecto a la lentitud de la justicia, bueno, pues algo desgraciadamente a lo que estamos acostumbrados. Son muchísimos años. Yo creo que algunos recordamos aquel día de febrero de 2010, creo recordar, con aquellas detenciones, cuando mucha gente que no estaba muy relacionada con el Partido Popular no sabía quién era ese Francisco Correa al que habían detenido. Fíjate, 15 años desde entonces. Claro, es imposible, ahora seguimos con el caso de la Gürtel, pero claro, es imposible no hacer un paralelismo con lo que estamos viendo ahora. Y claro, a mí me da mucha rabia como ciudadana pues pensar que a lo mejor no hemos aprendido en todo este tiempo. Bueno, si hay algo que ha llamado la atención me imagino que te refieres al caso Cerdán, Ábalos Coldo, claro, es cómo ha podido pasar algo en un escalafón tan alto de un partido político de gobierno como es el PSOE, como era el PP, como puede volver a ser el PP, con 2 de sus secretarios de organización. Es cierto que aquí aquí se saltó de una forma muy contundente hacia la financiación irregular del Partido Popular, porque había unos papeles de Bárcenas que lo dejaban negro sobre blanco, y en el caso de Cerdán, Ábalos Coldo, pues de momento no tenemos indicios de que haya una financiación irregular, sino de que puede ser que haya dirigentes de ese partido que se han aprovechado de su cargo en beneficio propio. Pero puede ser, Pedro, que tengan que pasar 16 años hasta que se concluya todo esto.
Porque a mí se me ponen los pelos de punta. Yo espero que no, y hay algo que va en esa línea, porque estamos viendo que hay cierta rapidez, porque, por ejemplo, esto ha caído en el Tribunal Supremo, la caja B, el Gürtel, cambió de tribunal varias veces por los aforamientos. Y eso retrasaba. En este caso, se habla de que si Ábalos iba a dar el paso a renunciar del acta para retrasar el caso y llevarlo a la Audiencia Nacional. Si se queda en el Tribunal Supremo, un tribunal que instruye poco, que tiene menos trabajo, menos carga de trabajo, y va más rápido. Pero luego el trabajo policial de investigar cuentas bancarias a centenares durante 10 años, todos sus movimientos y demás, eso va a llevar, las comisiones rogatorias a otros países, eso va a llevar también su tiempo. Fernando. Meterlas en el pesaje les viene muy mal. Pero es inevitable que la gente compare, y en este caso, Pedro, no sé qué pronóstico puedes hacer. O sea, aventurarte en exceso. Sí lo es. Lo que sí podemos constatar es que, bueno, ahora mismo allí yo creo que la investigación está, en cierto modo, y voy a tratar este término con prudencia, estancada. ¿Por qué? Porque hay unos gravísimos indicios que invitan a investigar hasta lo más profundo, que son las grabaciones, pero claro, hay diferencias. Yo no puedo dejar de establecer diferencias. Por ejemplo, en el caso se ha hablado del caso de Púnica, la alerta llegó de Suiza. Ya tenías lo más importante al principio, que era, hemos encontrado dinero a un señor que es persona políticamente expuesta, como se dice PEP, informan a las autoridades españolas y empieza el caso. Con Gürtel pasó algo parecido. Se pidió la información desde aquí, pero se mandó el dinero que tenía Bárcenas escondido desde Suiza. ¿Y aquí dónde está el dinero? Ni siquiera sabemos quién ha pagado a quién, exactamente por qué obras y cuánto dinero. Después de 16 años, ¿cuánto dinero se ha devuelto? Mucho dinero. No sabría, yo, por ejemplo, recuerdo 22 millones de euros de Correa que han sido importantísimos para que hoy esté solo durmiendo unos días a la semana en un centro de inserción. Y recuerdo los millones de Bárcenas que superaban los 40. Todo ese dinero se recuperó, que es el principal objetivo muchas veces de la Fiscalía Anticorrupción. Pero es que aquí no sabemos, y aquí estamos hablando de unas cifras, en el caso de Ábalos, Koldo, Cerdán, todavía pues las tengo apuntadas pues muy pequeñas, quiero decir, comparadas con esas, es decir, decenas de miles de euros, 3 pisos que tenemos que ver la procedencia de Koldo en Benidorm, hay una estimación del juez diciendo que es una inferencia basada en la lógica de la experiencia, que podrían haberse llevado 5 millones, pero con eso, inferencia basada en la experiencia. Todavía no estamos en eso. La justicia no actúa comparando, sino juzgando, ¿no? Cada uno de los casos. No podemos olvidar ni dejar atrás que ya se han celebrado 11 juicios de esta trama, y este lunes día 20 comienza el último de una red de corrupción que costó la presidencia de gobierno a Mariano Rajoy. La Fiscalía pide 77 años de cárcel para Francisco Correa, pero hay otra veintena de procesados. Se pone sobre la mesa una trama de corrupción tan compleja como que ha tardado en desgranarse 12 piezas separadas para que los investigadores pudieran atar cada una de las piezas. En esta ocasión, los cerebros de la red, liderada por Francisco Correa, los abogados fiscales y testaferros que idearon toda esta trama empresarial de negocios ilegales durante una década que fue de 1999 a 2009, se sentarán en el banquillo por fraude fiscal, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Estamos hablando de un desfile por los tribunales de 21 acusados. En este juicio, que será el capítulo final de uno de los mayores escándalos que ha golpeado al Partido Popular, y fue tan duro que pegó un cebollazo de tal calado a Mariano Rajoy que todavía le está doliendo. Una vez que se conoció la primera de las sentencias fue allá por el 2018. La Audiencia Nacional es quien juzga ahora las maniobras que realizaron Francisco Correa y su equipo para esconder en el extranjero el dinero que ganaron, por su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares favorecidas por el Partido Popular. El juez instructor cifró en 30.945.000 euros las comisiones percibidas por actividades presuntamente ilícitas. Porque cabe destacar que Francisco Correa pagó, financió y llevó a cabo campañas electorales del Partido Popular, regalos, relojes, coches y, cómo no, grandes cantidades de dinero. Una infraestructura denominada criminal. La Fiscalía pide para Correa, como he dicho antes, 77 años de cárcel.
Actualmente está en libertad, véase Zaplana, véase Víctor de Aldama. Y hablando de Aldama, tengo que enlazar, mañana es lunes, y nos sale el juicio de la Gürtel. ¿Qué ha anunciado ya Víctor de Aldama? Que mañana va a salir una noticia de Coldo. Van a hacer la cortina de humo, señores. Van a empezar con la cortina de humo. Mañana atentos a las noticias de los pseudomedios que van a empezar a lanzar lo que viene conociéndose como cortina de humo para atar bien la escaleta. ¿Qué hacen en la escaleta? Pues dicen: bueno, ha salido lo de la Gürtel, que es hace 17 años. Hay que dar cobertura a lo de hoy. Vamos, controlas Aldama, porque claro, vaya a ser que haya que contar que hay una cuenta llamada Soleado. Y es que poco se sabe de la cuenta Soleado, porque son solo 3 páginas en las que se menciona la cuenta Soleado, abierta en Suiza, quienes conocían perfectamente el origen ilícito del capital en el extranjero fueron Arturo Fasana y Dante Canónica. Señaló Correa: Fasana y Canónica son 2 reputados brokers famosos, ya por ser los agentes y testaferros que gestionaron en Suiza los 65 millones de Juan Carlos I. Recibió de la monarquía de Arabia Saudí. Curiosamente, ninguno de estos será juzgado. Habrá que ver si se nos filtra o da la oportunidad de ver y escuchar el juicio, si Correa ha dado los detalles o se limita a ratificar lo que averiguaron la Fiscalía y el juez instructor durante la investigación. Otro de los que ha presentado una confesión de carácter demoledora es el señor Pablo Crespo, responsable del Partido Popular en Galicia durante mucho tiempo, máximo colaborador de Correa, y que llegó a ser, como he dicho, el secretario de organización del Partido Popular Gallego. Este hombre, quien ha afirmado participar directamente en diversos negocios con el señor Correa, percibiendo comisiones por adjudicaciones de obras y para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas. Se constituyeron varias sociedades en Panamá. Así lo admitió Crespo. En un corto resumen, esta trama ganó tanto dinero a través de contratos públicos y organizando eventos que tuvieron que llevarlo fuera de España. Y ahora os comento yo, y esta es de mi propia cosecha. Si esta gente se tuvieron que llevar el dinero al extranjero y el señor Montoro hizo una amnistía fiscal, ¿no tendrá este tipo de asunto algo muy que ver con el modelo y la salvación que dicen? Nos lo llevamos al extranjero y si hay algún problema, pues nos lo volvemos para España. A Montoro amnistía. Y después dicen que la amnistía en Cataluña. Pero si esta gente, si estos son profesionales, estos son profesionales de guante blanco. Madre del amor hermoso. Porque bien que le gustan los territorios offshore. Porque claro, ¿se ha descubierto toda la pasta de la Gürtel que estos procesados han escondido en el extranjero? Hombre, es que clama al cielo, clama al cielo, porque estamos hablando de que hay una isla, que es la isla de Nevis, una isla que está en el Caribe, que se considera paraíso fiscal, donde Correa tenía la ayuda para configurar el entramado societario con el abogado Luis de Miguel Pérez y el fiscalista Ramón Blanco Balín, que estos sí que serán juzgados. Sí que van a pasar estos y van a pasar por el banquillo de la Gürtel, porque es que hablamos de Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, un experto número 1 en el blanqueo de capitales, inspector de finanzas del Estado, amigo íntimo de José María Aznar, grandes contratos en el mundo empresarial. Su currículum de carácter brillante ha tenido hasta 40 cargos en empresas, entre las que destacan Banco Zaragozano, Berkeley, NH Hoteles, Gas Natural. En 1996, tras que José María Aznar se hiciera con la presidencia del gobierno, el señor Blanco Balín se incorporó a Repsol como consejero. En el año 2000, Alfonso Cortina, presidente, lo nombró su segundo y en 2002 fue elegido consejero delegado. Digamos que durante estos años
fue apoderado de la corporación financiera Alcor, la sociedad patrimonial de los Albertos, Cortina y Alcócer, véase, y también ha mandado a la audiencia una confesión asegurando que conoció a Francisco Correa a través de Alejandro Agaz. ¿Quién es Alejandro Agaz? El yerno de José María Aznar, y que empezó a trabajar para ellos porque le indicaron que tenían muchas y muy buenas relaciones con miembros del Partido Popular e influencias para conseguir adjudicaciones de contratos públicos. O sea, estamos hablando y poniendo sobre la mesa que esto y yo me pregunto, los Aznar y los Agag no van a ir a juicio, ¿no? No van a ir a preguntarle a ellos, no los van a llamar a contrastar. Además eran juzgados José Luis Izquierdo, el que fuera contable de la trama, y varios testaferros que ayudaron a Correa a ocultar sus fondos. Por ejemplo, Panamá, Estados Unidos y, atención al lugar, Miami, el lugar preferido de la presidenta Ayuso. Pues allí también Correa compró varios apartamentos y, como no podía ser, en las Islas Vírgenes Británicas. Izquierdo, que es un personaje de carácter peculiar, por su cabeza pasaba el complejo entramado de apuntes, registros, entradas y salidas de la contabilidad de las principales empresas de esta trama de corrupción. Confesó cuando fue detenido que Correa le pidió que cuando me refiriera a él le llamara Don Vito, como el capo de la película del Padrino. Ojo a este detalle. En uno de los registros en la casa de Izquierdo, la policía no encontró lo que estaba buscando, pero lo que encontró en los bolsillos de este fueron 65.000 euros en billetes de 500 euros. A este no le hacían falta bolsas de basura, ¿no? 65.000 pavos en un bolsillo le encontraron, en billetes de 500. Uno de los policías asegura que notó que Izquierdo tenía cerrado el puño de la mano izquierda con fuerza. El agente dice que miró a su compañero y echó una sonrisa. Abra la mano, por favor. La contabilidad de la caja de Correa acaba de ser descubierta, oculta en un pequeño pendrive de color negro y con 8 gigas de capacidad. Y allí residen los secretos de la trama. El puto pendrive, macho. Es que sin ese pendrive no tendrían nada. Me pongo malo, diría después Francisco Correa en prisión a uno de sus abogados. Un thriller de Netflix, pero es una trama de corrupción real que ocurrió en España. Pero vamos a seguir repasando el banquillo, porque aquí hay para un par de equipos de fútbol. Antoine Sánchez, el primo de Correa, y el poderoso empresario José Luis Ulibarri tienen el 50% de la televisión de Castilla y León. Nos acordamos de los tinglados de Mañueco, la tele y la censura. Pues este tipo es el propietario de varios medios de comunicación en esa región. Entre ellos, El Mundo de Castilla y León y varias cabeceras locales. Porque este individuo ya fue condenado en otra de las piezas del caso, y en este la Fiscalía pide para él nada más y nada menos que 14 años de prisión, multa de 20 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 4 años. ¿Pero qué tipo de justicia inhabilita 4 años? Tendrían que estar inhabilitados de por vida a percibir el más mínimo incentivo público. Y, vamos, deberían tener prohibido acercarse cerca de cualquier ministerio público 100 metros. Son 11 juicios celebrados hasta la fecha sobre la trama Gürtel, para que el PP venga dando lecciones y proyectando sus cortinas de humo para tapar una tropelía que han dicho y contestado no. Cuando la justicia hable, condenaremos. Y cuando la justicia toca el juicio, los medios de comunicación de España no lo cubren. Esto lo va a cubrir. ¿Sabéis quién va a cubrir esto? Esto lo va a cubrir Radio Nacional, Radio Televisión Pública Española y pocos más. Algunos le darán un poco más de tiempo, pero los demás estarán con Koldo García y estarán con la azafata de Koldo, con la prima de Koldo, y con el audio de Koldo y las mentiras de Aldama. Pero no hablarán del paseillo de empresarios. Aquí está el tomate, aquí sí, esto se investiga bien. Están las tramas de cómo funciona el modus operandi. Y ahora yo planteo, ¿y si tras
trasladamos una comparativa, sacamos el método y nos vamos ayuntamiento por ayuntamiento, diputación provincial por diputación provincial, comunidad autónoma por comunidad autónoma, gobierno por gobierno, y analizamos desde dónde sale el dinero del gobierno central, cómo va fluyendo a las autonomías, de la autonomía a las diputaciones y cómo se va perdiendo por el camino y dónde se ha echado. Hombre, por favor, es que a día de hoy se siguen haciendo este tipo de tropelías. Es que el listado deja claro que la Gürtel ha fagocitado como una hidra de las entrañas del Partido Popular. Es su núcleo. Y se ha acreditado que los populares manejaban una caja B, con la que llegaron a financiar la reforma de Génova 13. Pablo Casado, cuando los pillaron, y tuvo que entrar Pablo Casado tras el caído Rajoy, dijo ese hombre que iban a abandonar Génova 13 porque se había pagado en negro. ¡No se han ido de Génova 13! ¡No hablan de eso! ¿Por qué son tan mentirosos, tío? Pues no habéis dicho que os vais a ir. ¿Por qué no habéis ido? No le dicen la verdad ni al médico. Además, que Génova se pagó con dinero negro está acreditado. No es un bulo de la ultraizquierda. Entre los condenados del Partido Popular están los extesoreros del partido, Luis Bárcenas y Ángel Salchiz, exdiputado y vicepresidente de Castilla-León, Jesús Merino, el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el exconsejero madrileño, Alberto López Viejo, que formó parte del gobierno de las ranas de Esperanza Aguirre. Hombre, por favor, y después te sale Esperanza Aguirre en la televisión a mediodía contando historias, dando lecciones y justificaciones, que en las declaraciones de Esperanza Aguirre, en los programas tertulias, delata. Si yo la escucho, el otro día estaba diciendo que no por el alquiler de los juzgados, y saltó Yago Díez y le dijo, pero hombre, Esperanza, esto lo voy a mirar, que no vean la tropelía lo que huele esto. Pero a lo que vamos, la lista que completan los diputados autonómicos como Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y los exalcaldes madrileños como Guillermo Ortega en Majadahonda, Jesús Sepúlveda en Pozuelo de Alarcón, Arturo González Panero en Bobadilla del Norte y Jimiel López en Arganda del Rey, porque claro, no nos vamos a olvidar de que el PP ha sido condenado ya en 3 ocasiones a título logrativo, es decir, por beneficiarse de los negocios ilícitos de una trama de corrupción. La justicia es lenta, pero al final nos enteramos. Y esta pieza en concreto se abrió en agosto de 2008. Casi 2 décadas después. O sea, han tenido que pasar 20 largos años. La audiencia podrá cerrar el telón de esta película macabra de política, ¿no? Porque, vamos a ver, me estamos hablando de que han tardado 20 años en juzgar la Gürtel y ya me llevan al jurado popular, a Begoña Gómez. Me están diciendo que Santos Cerdán está en prisión y esta gente llevan 20 años viéndolas venir. Porque claro, ya hicimos el vídeo aquí en La Torreta del listado de muertes sospechosas en los juicios cercanos al PP. Pero bueno. Es que esto merecería... Esto da para una película, no, da para una saga. Y da para una saga porque es que tienen pendiente la Gürtel, el novio de Ayuso y los protocolos de la vergüenza, las guerras sucias del Ministerio de Interior, la Operación Cataluña, el gobierno de Murcia y el gobierno de la Diputación Provincial de Almería, la macrocausa por la Púnica, lo que se está juzgando en Castilla y León, negocios con el patrimonio público, los 3 nuevos casos de Ayuso con Ana Millán, los supuestos delitos por prevaricación, cohecho, tráfico de influencia y fraude contra la administración pública, el caso de FP o el caso de Judith Piqué, la operación Borrasca, que está relacionada con el hacker Alcasec y el exministro de Interior del gobierno de Mariano Rajoy, el caso de Montoro y equipo económico, los contratos con Andalucía, con Galicia, con Madrid, el caso Elecnor. Hombre, y seguro que se me olvida alguno de comentar. Pero hombre, por favor y por la Santa Virgen de la Moreneta, con todos estos juicios y todo esto abierto, vais a dar lecciones de algo,
vais de abanderados cuando estáis en una sede que, según sentencias judiciales, fue pagada su reforma con dinero B. La sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales. Reforma con dinero B. ¿Tú te imaginas que Ferrat se hubiera demostrado que un solo céntimo de dinero de corrupción hubiera pagado esa sede? Madre del amor hermoso. Tendríamos... ¿Dónde están los camiones de Hazte Oír y de Manos Limpias? Con los altavoces diciendo Génova 13 se pagó con dinero negro. Hombre, yo si fuera Sánchez ya estaba preparando los vídeos de la sede del PP para las próximas elecciones. Hombre, yo lo que no sé qué va a hacer Feijóo cuando le llegue el día de las próximas elecciones, si es que llega, cuando tenga que ponerse allí delante de Pedro Sánchez. Vamos a ver, se han pegado un tiro en el pie llamando a Sánchez a comparecer al Senado, para tapar a Amazon, para tapar los juicios y para taparlo todo. Vamos, muy raro será que Pedro Sánchez no pegue tal repaso al senador del PP que le toque la China. Vamos. Y dicen que puede ser Alfonso Serrano. Dijeron el otro día en una tertulia. Lo matizó Juan Malamet, aunque puso la pega a alguien por allí y dijo, creo que fue Juan Malamet, espero no equivocarme, pero creo recordar que fue Juan Malamet. Y le dijeron, claro, pero es que si ponen a Alfonso Serrano, le pones tú allí a Alfonso Serrano a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez se come Alfonso de Capuchino, se lo come Pedro Sánchez. Se lo come vivo. Le va a poner cuando empiece, ya ves tú. Pero, ¿qué le vais a preguntar a Sánchez si Sánchez no ha hecho nada? ¿Qué le van a preguntar? Y Sánchez, pues yo espero que le suelte zascas por doquier y lo ponga en su sitio. Se han pegado un tiro en el pie. Y cuando lleguen las elecciones, en el 2027, o cuando tengan que ser, y Feijóo, si no huye y no da la cara, a ver, cuando se tenga que poner delante de Inchaurrondo, allí, en cara a cara, face to face, con Pedro Sánchez, pues que venga a mí alguien y me cuente qué va a hacer Feijóo, qué propuesta tiene Feijóo. Darle el 5% a Donald Trump para aplicar recortes en España en las pensiones, en la sanidad, en la educación, en las becas de nuestros jóvenes, en las ayudas al que no tiene. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a proponer Rajoy? ¿Qué va a proponer Feijóo? Perdón. ¿Un carnet por puntos para los inmigrantes? Pero Feijóo está perdido. ¿Pero qué propuesta tiene Feijóo? ¿La tijereta? Pero si es que Feijóo es imposible que supere los números económicos de Sánchez. Es que si Feijóo es presidente, lo único que puede pasar es que lleve a la quiebra a este país. Pero si ese hombre no está preparado ni para llevar una comunidad de vecinos. Como alguien comentaba aquí en un vídeo el otro día. Me tuve que hinchar de reír. No está preparado ni para llevar una comunidad de vecinos. Es un auténtico desastre. Vamos. Alberto Núñez Feijóo, yo no veo a ese hombre no le veo con la personalidad de Sánchez. Sánchez, el tipo, sabe lo que tiene que hacer. Llega y percuta. Pero hombre, por favor, Feijóo, si no te quieren ni en Galicia. No te quieren ni en Galicia. Así que, Feijóo, te vienen tiempos negros. Con el tiempo que llevas pidiendo elecciones, como venga Pedro Sánchez en 2027 y te vuelva a dejar en la oposición, en Génova te comen. Ayuso te termina de liquidar. Tienes que emigrar, como muy cerca, te vas a tener que ir a Portugal, Alberto. Te vas a tener que ir a migrar a Portugal. Como pierdas, no veas la que vas a preparar, Alberto. Tienes un follón formado en Génova que los asesores tienen que estar desesperados. Yo no sé si son los asesores los que meten la pata o los asesores que te dan el libreto y tú dices lo que te da la gana. Yo creo que tienes un embolado que ni tú mismo te aclaras. Pero mucha atención a esto, como dije al principio del vídeo, que empecé a hablar de Aldama, de que se va a tapar, que ya van a empezar con las cortinas de humo. Pues bueno, pues en la tertulia del programa La Roca hace unos minutos ya he escuchado a Manolo Mostaza, de decir y comparar la Gürtel
con el caso Ábalos y caso Coldo. Estaba grabando este vídeo antes de que empezara esta emisión y la estaba viendo. Y la comparto porque es que me he quedado estupefacto. Es que míralo, ahí está. Manuel Mostaza blanqueando la Gürtel comparándola con Coldo, cuando no se puede ni comparar. En fin, Pedro Águeda lo ha puesto en su sitio. Yo creo que no es comparable lo que pasa ahora, porque aquello era una cosa mucho más sistematizada, más prolongada en el tiempo y que afectaba a más gente. Pero sí que tiene algunos paralelismos sobre la forma de resolverlo y que nos demuestra que estamos en una fase muy inicial todavía con los casos actuales, que es lo que tiene que ver con los pactos de la Fiscalía con cada uno de los acusados. Si no me equivoco, al juicio de mañana, la mayoría de ellos llegan ya con pactos con la Fiscalía que admiten condena y a cambio han confesado gran parte Pero esos pactos de lo que harán ocurrió. es una reducción de condena. Eso quiere decir, ¿no?, que la manera de actuar de la Fiscalía con estos casos de corrupción es pactar uno a uno en el tiempo según se van dando vuelta, digamos, y confiesan, y por tanto yo siempre he pronosticado que terminarán haciendo lo mismo Coldo, Ábalos, etcétera, etcétera, pero nos demuestra que efectivamente esta es la resolución de casi todos, como ocurrió en la Púnica también y como han ocurrido en otros casos de corrupción. Yo es que creo que es un error entrar en paralelismos con nada de lo que ocurre ahora con Gürtel. Primero y principal porque Gürtel es un caso como prototípico, ¿no? Es un caso de corrupción con mayúsculas bastante difícil de comparar con cualquier otro porque además lo tiene todo, ¿no? Tiene obras, mordidas, sobres, la derivada de la Kitchen, que es peor incluso que la propia Gürtel, a mi juicio. Lo que sí que me gustaría dejar claro es que no puede tardar 16, 17 años en resolverse, en hacerse justicia, y más que va a tardar todavía. Es verdad que es un caso tan complejo que se hubieron de hacer 12 piezas separadas, ¿no? Y eso me parece que da la dimensión de lo que es Gürtel. Gürtel es la gran vitola de corrupción de nuestro país, pero 16, 17 años es demasiado para cualquier Manu, jurado. negabas así cuando decía Juanma que no se pueden hacer paralelismos. A ver, ¿cuál es tu contradicción? Hay mordidas, hay grabaciones reconociendo el cobro de comisiones ilegales de obra pública, hay dinero en efectivo que no cuadra con lo que el partido, en fin, yo creo que es muy paralelo y muy evidente. Claro, igual no lo sabemos todavía, pero hombre, decir que no tiene paralelismos, yo creo que lo cree y yo creo que esto huele claramente a lo que huele. No, es que yo creo que es incomparable. Sí, yo creo que también es incomparable, efectivamente, creo que es incomparable, y además aquí con el aderezo este casposo con el que nos están divirtiendo estos señores, ahora que hablan de mujeres y tal. Pero en cualquier caso, digo, yo creo que sí que es comparable claramente, y esto a mí lo que me da es, en fin, me causa cierto, no sé si pena como ciudadano, porque efectivamente que 15 años después, con todo lo que pasó, el otro gran partido vuelva y haga prácticamente lo mismo, o hemos aprendido poco, o el sistema judicial o policial ha aprendido poco. Recuerdo que antes de Gürtel hubo Filesa, ¿eh? Sí, vale. Peor todavía. Para los más jóvenes. A lo mejor tenemos un problema con la corrupción. Claro. Yo iba a decir esto, que primero, a mí no me parece que este sea el único caso en el que se ha hablado de putas y de cocaína. Quiero decir que venimos, que la causa del PP tiene que ver con el bolquete de putas, que me perdone la audiencia por las horas en las que son. Quiero decir que no es este el primer caso en el que estamos hablando. Quiero decir que la corrupción tiene... del secretario de organización hablando así, creo que sí. Yo no he oído... No, ¿tú no oíste a Granados decir que vamos a celebrar esto con un bolquete de putas? Digo, al secretario de organización de un partido, pero, no a un señor de estos. O sea, que Granados era consejero y mano derecha de Esperanza Aguirre. Quiero decir que si hacemos el paralelismo, pues es que viene... O sea, que yo lo oí exactamente igual. Que he oído esto y me ha dado el mismo asco. Parto de la base de que todos los casos de corrupción tienen la misma cuestión. Señores, normalmente señores, hay muy pocos casos de señoras, aunque alguna hay, normalmente tienen que haber dinero que se despista en mujeres prostituidas, y siempre hay empresas corruptoras y administraciones y políticos que corrompen con el dinero de todos y de todas. Es el mismo caso. Si nos ponemos así, son los mismos casos. Ahora, que queramos decir que es lo mismo, la causa Gürtel en la que estamos hablando, creo que el juez ha cifrado, no sé si son 30 o 30.000 millones de euros desviados, con unos sobres que han aparecido un desvío de lo que no llega a 1.000, o sea, quiero decir que queda mucho por investigar. Que habrá 31 millones en mordidas. 31 millones. Quiero decir que queda mucho por investigar, que a lo mejor dentro de 12 años estamos diciendo que es aún más grande, pero que a día de hoy decir que tiene cosas parecidas, pues hombre, Pedro, es que todos los casos de corrupción se parecen. Es que la propia comparación le viene mal al Partido Popular. Claro, le viene muy mal. Cada vez que se habla de 31 millones. Ellos te lo dicen. Yo hablo todos los días con los dirigentes del Partido Popular y te dicen es que la marca de la corrupción todavía la arrastramos. Yo creo que comparar no sirve para nada.
Yo trabajo en un periódico que fue el que, creo, el que más páginas publicó sobre Gürtel y que ahora está publicando todas las páginas posibles sobre esta corrupción. Yo creo que meterlas en el pesaje les viene muy mal. Pero es inevitable que la gente compare y en este... Thank you.